Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Vamos a recibir la palabra de Dios todos juntos, hermanos. Y para eso quisiera, en esta mañana en particular, invitarles. Trajeron todos su Biblia. Parece extraño que uno pregunte estas cosas, ¿no? Pues estamos aquí alabando a Dios, pero en ocasiones, ¿sí o no? Estamos en nuestra humanidad, estamos en nuestra debilidad y se nos olvidan las cosas. Para un cristiano puede ser increíble venir a congregarse y no traer la Biblia, pero si usted trajo su Biblia, por favor, levántela, ¿no? Levántela, muéstrela. En ocasiones también hay sustitutos. Tenemos la Biblia ahora en los teléfonos, en las tabletas. No importa cómo la hayamos traído. Lo importante es que en esta mañana, al recibir su palabra, fíjese lo que quiero decir. Usted sabe cuánto tiempo costó. Sígame en este pensamiento, por favor. Usted sabe cuántos años tomó que este libro fuera escrito. En esta mañana quiero que pensemos cuán maravilloso, hermanos, es este libro para nosotros. El valor que este libro tiene para nuestras vidas. Este libro que hoy nosotros llamamos Biblia, este libro que hoy nosotros llamamos Palabra de Dios, es un libro único. ¿Lo entendemos eso nosotros? En esta mañana vamos a hablar, o quiero yo hablar con ustedes de algo muy básico. Algo que alguien podría decir, esto es de kindergarten, ¿no? De escuelita, de primeros años. Pero es tan básico que, hermanos, si nosotros no entendemos esto, que es tan básico, nos encontraremos con problemas con el resto de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Que a veces lo más sencillo, lo más básico, se torna lo más importante en nuestras vidas. Hoy, hermanos, quiero que hablemos acerca de toda la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Me siguen? Este libro que usted y yo hoy tenemos en la mano, que a veces sí, alguien puede decir, este libro es solamente un libro, se puede quemar, se le pueden arrancar hojas, se puede rayar y es un libro como cualquier otro, dirían algunos. Este libro no es un libro como cualquier otro. Porque sí, aunque se puede rayar, se puede romper, se puede quemar, algunos lo utilizan como una base, ¿no? Cuando una silla no está bien, no está bien derecha, algunos la ponen ahí debajo, o algunos la ponen en una gaveta, o la ponen debajo de su cama. Este libro tiene el poder para todo lo que el ser humano necesita. ¿Alguien me está escuchando? Este libro tiene todo lo que el ser humano necesita. Y por eso en esta mañana vamos a reflexionar acerca de toda la suficiencia de la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, vamos a presentar evidencia bíblica, porque lo primero que nosotros nos podríamos preguntar en esta mañana es ¿qué significa la palabra suficiencia? ¿O qué es suficiencia? ¿Qué es suficiente? Fíjense que el diccionario define la palabra suficiente como suficiente o lo necesario para satisfacer las necesidades de una situación o un fin propuesto. Entonces, suficiente es algo que abarca todo lo necesario para satisfacer las necesidades no solo de una situación, sino de un fin propuesto. Y esa es la definición del diccionario, ¿no? Pero cuando se trata de la definición bíblica, decimos que entonces la Biblia o la palabra de Dios es suficiente en el sentido de que puede satisfacer todas las necesidades de una situación o de un fin propuesto. Para nosotros, ¿cuál sería la situación, mis amados hermanos? La situación que presento es
vivir la vida cristiana en la tierra. Nosotros tenemos como meta vivir una vida cristiana aceptable a Dios en esta tierra. Pregunto, ¿es la palabra de Dios suficiente para que nosotros podamos vivir una vida cristiana que agrade a Dios? ¿O necesitamos algo más que la Biblia? El fin propuesto para nuestras vidas es la salvación. ¿Es la Biblia suficiente para salvarnos ahora y por la eternidad, o nosotros necesitamos algo más? Fíjense lo que quiero que me entiendan en esta mañana. Si el fin nuestro, lo que realmente buscamos, es agradar a Dios en esta tierra y finalmente ser salvos para la eternidad, ¿es la Biblia, la palabra de Dios, esto que usted tiene en su mano hoy, es la Biblia suficiente para esos dos objetivos o necesitamos algo más? Yo creo que todos entendemos en esta mañana, mis amados hermanos, que la Biblia es suficiente para alcanzar esos dos objetivos y no necesitamos nada más. La palabra de Dios es un libro único, escrito por aproximadamente 66 hombres diferentes que escribieron en tiempos diferentes, pero cuando usted lee la Biblia encuentra una completa armonía. Es decir, lo que dijo Isaías hace un momento que leímos en la Santa Cena, lo escribió 700 años antes de que sucediera, e Isaías escribe en pasado. Él llevó nuestras heridas como con seguridad de que esto realmente había acontecido. La Biblia, hermanos, es suficiente para todo. En primer lugar, para salvar nuestras almas. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1. Vamos a ir a varios textos en esta mañana. En Santiago, capítulo 1, versículo 21. La palabra del Señor nos dice, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Palabra de Dios. Dice Santiago que nosotros hoy y siempre necesitamos recibir esta palabra implantada. Esta palabra se planta en el corazón del ser humano, y cuando esa palabra echa raíces en ese corazón, de verdad echa raíces fuertes, dice, esta palabra es capaz de salvar vuestras almas. Pregunto, si la palabra de Dios es suficiente para salvar nuestras almas, ¿necesitamos algo más aparte de la palabra? La respuesta es no. En segundo lugar, esta palabra puede purificar las almas de los que obedecen. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro dice que esta palabra que él describe como verdad en el versículo 22, dice, puede purificar nuestras almas. Pedro dice, habiendo. Le habla a estos hermanos y le dice, habiendo purificado vuestras almas, dice, mediante la obediencia a la verdad. En otras palabras, para que esta palabra de Dios sea eficaz y pueda producir esa purificación de nuestras almas, debe ser, ¿me siguen?, obedecida. Allá por el capítulo, con el verso 4, perdón,
Ahí mismo en 1 de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En tercer lugar, la palabra de Dios puede edificar y dar herencia. En Hechos capítulo 20, este texto es un texto al cual hago referencia en muchas ocasiones. En Hechos capítulo 20, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos porque ya no vería más su rostro. En Hechos 20:32 les dice Pablo, y ahora hermanos, les habla a estos ancianos, a estos pastores de la iglesia, y les dice, ahora hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. La palabra que Pablo les había predicado a ellos, dice, tiene el poder para sobreedificar. ¿Le llama la atención esa palabra? Sobreedificar. Parece que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos edificados sobre ciertas bases doctrinales, ciertas creencias en las cuales probablemente fuimos enseñados desde la niñez, pero cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos su verdad, dice Pablo, esta palabra tiene el poder de sobreedificar, es decir, sobre lo que ya traemos. Para sobreedificar hay que derrumbar, hay que derribar lo que ya traemos, y esta palabra dice puede sobreedificar. Y no solamente eso, dice que también puede darnos herencia con el resto de los santificados. Todos entendemos que esa herencia está reservada en los cielos, como Pedro lo decía hace un momento. La palabra de Dios puede dar al hombre todo lo que necesita para la vida y la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, de nuevo vamos a Pedro, hermanos. No escucho esas páginas de la Biblia en esta mañana. Todos andan su Biblia electrónica. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo nos han sido dadas esas cosas? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo recibimos ese conocimiento si no es por medio de la palabra de Dios? La palabra de Dios puede cumplir la voluntad omnisciente y omnipotente de nuestro Dios. Este texto no puedo dejar de no leerlo. De nuevo vamos a Isaías en el capítulo 55. Puede ser que en alguna ocasión nosotros hayamos leído Isaías 55 y probablemente hayamos leído el verso 8 y el verso 9. Léalo por favor conmigo de nuevo. Isaías 55 verso 8 dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora ve al verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, ¿alguna vez cuántos de ustedes han visto la lluvia del cielo caer? ¿Cuántos de ustedes han visto la nieve caer del cielo? Que la nieve como tal es agua congelada en el aire, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes han visto la lluvia caer? ¿Alguna vez han visto ustedes la lluvia devolverse al cielo como lluvia? Que llueva hacia arriba. Vean lo que dice Isaías: como la lluvia que desciende de los cielos y la nieve y no vuelve allá, sino que la lluvia cae para regar toda la tierra y hacer germinar y producir, y que la semilla produzca pan.
Vea cómo la lluvia está en el proceso del crecimiento del pan. Verso 11. Así será mi palabra. ¿Cómo? Como la lluvia que desciende del cielo y hace crecer las plantas para que produzcan pan. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Palabra del Señor. Esta palabra que predicamos es palabra de Dios. Usted me está escuchando a mí, pero yo tan solamente soy un vocero de la palabra de Dios. Lo que hoy yo les transmito a ustedes, mis hermanos, mis amigos, es palabra de Dios. Y el Señor nos dice a todos en esta mañana, esa palabra no regresa vacía. Porque mi palabra tiene un propósito, dice el Señor. Hará las cosas que yo quiero y será prosperada para lo que yo la envié. Hoy predico la palabra de Dios a ustedes, mis hermanos. Lo que esta palabra produzca en sus vidas será el propósito de Dios. Pero usted necesita arraigarla en su corazón. ¿Me sigue? Vamos al texto central de esta predicación. Lo crean o no, hermanos, siempre lo digo, lo crean o no, esa fue la introducción del tema en esta mañana. Vamos al texto central que es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo le escribe al joven predicador Timoteo en la primera carta. O en la segunda. En la segunda carta, me corrijo. Hay un error en la presentación. Segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Me dicen un amén cuando lo tienen, hermanos. Quiero que estemos todos ahí. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a leer desde el 15, dice Pablo, el que desde la niñez has sabido. Fíjese, Timoteo desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. Dice Pablo en el verso 15, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra del Señor. Si usted lee con cuidado, hermanos, si presta atención a lo que hemos leído en el verso 16, encontrará que Pablo dice, toda la Escritura es útil. O Pablo dice, el Nuevo Testamento es útil. O el Antiguo Testamento nada más es útil. No, dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Estos 66 hombres que le decía hace un momento, que escribieron desde el Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron esta palabra. Es decir, que aunque fueron 66 hombres, humanamente hablando, los que escribieron, el autor de lo que hoy tenemos en la mano es Dios mismo. Que su Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que escribieran. Pero algo que me llama la atención, una vez más, es que la Biblia, dice Pablo, es suficiente para satisfacer las necesidades de una situación o de un fin propuesto. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestras vidas? Verso 17 dice, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, no cualquier mujer, esto es algo que el mundo no puede lograr, que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que nosotros seamos perfectos,
Pero nos ha dejado solos en ese propósito. ¿Nos ha dejado Dios a la deriva? ¿O nos pide algo Dios que es imposible de alcanzar? Es imposible que seamos perfectos. Dios dice, es posible, porque yo les he dado mi palabra. Y dice el texto que la palabra de Dios es útil para enseñar. En primer lugar les pongo en la presentación doctrina, porque se deriva de la misma palabra griega, didáctica, enseñar, doctrina. Es decir, cuando Pablo dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, se refiere a mostrarnos lo que es correcto. Pregunto, ¿la palabra de Dios nos muestra lo que es correcto? Sí. Pero Pablo también dice que la palabra es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Nunca he escuchado esa palabra. ¿Qué significa? Significa reprender. ¿Alguna vez alguien lo ha reprendido? Cuando usted ha cometido algún error y alguien lo regaña, lo reprende, le llama la atención. Pablo dice, la palabra de Dios es útil para redarguir, es decir, para mostrarnos lo que está mal. Fíjese. La Biblia nos muestra lo que es bueno y nos muestra también lo que es malo. Pero luego Pablo dice que también es útil para corregir, es decir, para mostrarnos cómo hacer lo que es bueno. La Biblia no solo nos dice lo que es bueno, sino que también nos enseña cómo hacer lo que es bueno. Y finalmente dice Pablo, para instruir en justicia, es decir, la Biblia nos ayuda o nos muestra cómo mantenernos en hacer lo que es correcto. La Biblia, mis amados hermanos, es completa, útil, es suficiente para que nosotros logremos esta meta de parte del Señor. Usted lee este pasaje y lo primero que usted debe preguntarse es, ¿qué más me hace falta? Si yo quiero agradar a Dios, si quiero ser perfecto, si quiero cumplir su voluntad, ¿qué más me falta? Pablo dice, nada. ¿Qué más te hace falta si tenemos la palabra de Dios? No nos hace falta nada. La Biblia es suficiente. En el verso 17 dice, toda la escritura es inspirada, pero con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto en este contexto significa completo. No significa sin pecado, porque ninguno de nosotros es sin pecado, sino que la Biblia, la palabra de Dios, nos hace perfectos en el sentido de que nos hace completos. Nos da todo lo necesario para cumplir este propósito. Otra vez pregunto, entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Si estoy completamente equipado por Dios para cumplir este propósito, ¿qué más necesito? Usted probablemente al escuchar esta lección debe estar ya diciendo, pero ¿por qué el hermano Cristian repite tanto esta pregunta? Si parece haber sido obvia la enseñanza, no necesito nada más. ¿Por qué el hermano Cristian está repitiendo una y otra vez esta pregunta? Porque para muchos hoy en día, hermanos, la palabra de Dios no es suficiente. Porque para muchos, esto es solamente un libro. Como me han dicho a mí, eso solamente es un libro. Yo lo puedo quemar y ¿qué poder tiene? No, tiene razón. Este libro por sí solo es un libro. Usted lo puede quemar. Fíjese, yo la tengo aquí, no lo voy a hacer. Pero yo puedo tomar esta hoja y arrancarla. Puedo tomar un bolígrafo y rayarla. Es un libro nada más. Pero cuando este libro se planta en el corazón del ser humano y se pone en obediencia, es cuando este libro se convierte en un libro como ningún otro. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta el alma, hasta los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Ningún otro libro, ni Don Quijote de la Mancha, ni la Odisea,
ni ningún otro clásico de literatura podrá igualar el poder de lo que usted y yo tenemos en la mano hoy en día. Pero muchos hoy quieren restarle poder a esa palabra. Y es por eso que yo en esta mañana les predico acerca de eso. Y es por eso que yo quiero que usted entienda que hoy nosotros tenemos todo lo necesario para vencer cualquier adversidad que tengamos en esta vida. No me opongo a los psicólogos, no me opongo a los doctores, pero cuando usted le da más poder a un psicólogo, usted está diciendo, esto no es suficiente. Cuando usted pone más énfasis en un psicólogo, en un médico, ¿qué está diciendo usted? Esto no es suficiente. Necesito de algo más. Necesito ir o llevar a mi hijo, a mi hija, a un psicólogo para que me lo atienda y me ayude a superar. Repito, no estoy en contra de eso, pero sin restarle poder a esto. La palabra de Dios puede ayudarnos, pero ¿por qué a veces esta palabra no nos ayuda? ¿Por qué? ¿Porque no es poderosa? ¿Porque es ineficaz? No, no es por eso. Es porque no la queremos obedecer. Porque ni siquiera la queremos leer. Ni siquiera la abrimos entre semana. Entonces, algunas personas creen que por ponerla abierta en el Salmo 90, en la puerta de su cama o en la repisa de su cama o en la puerta cerca, abrirla en el Salmo 90, piensan que su vida les va a cambiar porque tienen abierta la Biblia en el Salmo 90. Cuando toda la escritura es útil, no solo el Salmo 90, y no por tenerla abierta ahí va a bendecir nuestra casa. No, hay que ponerla en práctica en nuestras vidas para que surja poder, para que transforme nuestras vidas, para que cambie. La Biblia es absolutamente suficiente para satisfacer todas las demandas para nosotros ser cristianos y poder servirle a Dios como Él se merece. La Biblia es suficiente. Yo no necesito ir a ningún otro lugar. Usted necesita responder hoy, hermanos. ¿Es la Biblia suficiente para usted? ¿Sí o no? Si usted responde sí, porque sí es suficiente, entonces la pregunta que sigue, si la Biblia es suficiente para todo, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta apropiada de mi parte a la palabra de Dios? En primer lugar, yo necesito aceptar todo lo que la palabra de Dios dice. No puedo yo aceptar lo que dice aquí, pero lo que dice más atrás, esto no lo acepto. Orar por los enemigos, bendecir a quienes me maldicen, no, eso no. Pero esto sí, Dios es amor y perdonó mis pecados, y eso sí me gusta, eso sí lo acepto. No, si toda la palabra de Dios es útil, yo debo aceptar todo lo que ella dice. Jesús en Juan capítulo 12, versículo 48, fíjense, es Jesús el que habla y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si la palabra de Dios es útil, yo debo aceptarla. Pero también debo creerla toda. Otra vez, no puedo solamente yo creer una parte de la palabra de Dios como si la palabra de Dios fuera un restaurante buffet. ¿Han ido usted a un restaurante buffet? Aquí hay uno en Hosting, no sé si será el más bueno, que es de comida china, pero ahí usted entra, paga algo como cercano a los $10 y usted come todo lo que quiera, o todo lo que sea agradable a sus ojos. Ahí yo voy y me echo carne de pollo y no, este no se ve tan bien, este pescado, no, eso lo desecho, me voy para otra parte donde está el arroz y no quiero arroz, quiero más como chop suey o pasta, macarrones, me voy al área de los postres. Así son los restaurantes buffet. Usted escoge lo que quiere, lo que le apetece en ese momento. La palabra de Dios no es un restaurante buffet donde usted escoge los versículos que le gustan. Estos sí me gustan. Ofrendar cada primer día de la semana, no, ese no.
Tú sabes qué otra cosa me gusta por acá, asistir todos los domingos. No, yo quiero ir de vez en cuando a mí me parece bien o me siento bien, déjame ver. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No, eso está muy difícil. Y parece que escogemos la Biblia como si fuera un buffet. Esto me gusta, esto no me gusta. Debemos creer todo lo que ahí dice. Aceptarlo, creerlo y también dice enseñarlo todo. En Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan, hagan a las naciones, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Si la palabra de Dios es útil para todo, entonces yo necesito enseñarla toda. Pero también necesitamos ser gobernados por toda la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo dice de la siguiente manera. Por favor, acompáñenme si gustan. Y si usted quiere subrayarlo en su Biblia, lo puede hacer. En Colosenses capítulo 3, verso 17, Pablo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos ser gobernados por toda la palabra de Dios, pero también debemos limitarnos a ella. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 6, Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros también que no debemos ir más allá de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es lo que Dios necesita que nosotros sepamos. Si no está escrito, no lo necesitamos saber. Pablo le dice a los corintios, no vayan allá, más allá de lo que está escrito. Debemos limitarnos a la palabra de Dios para obedecerla. Hermanos, de nuevo, esta palabra tiene poder. Esta palabra es útil para hacernos perfectos. Pero ¿en qué momento se convierte útil? En el momento en que usted y yo la aceptamos, la creemos, la enseñamos, nos limitamos a ella y la obedecemos. Necesitamos hoy comprender, hermanos, que la respuesta apropiada a la palabra de Dios es obedecerla. Comprender que toda la suficiencia de la palabra tiene una aplicación que lo incluye todo. ¿Es la Biblia suficiente para la salvación? Sí, tiene todo. Usted no necesita averiguar, usted no necesita adivinar lo que usted necesita para la salvación. Ahí está la respuesta. También para la adoración. ¿Necesitamos o no necesitamos usar instrumentos? ¿Necesitamos esto o no necesitamos aquello? ¿Cuáles elementos somos de la cena del Señor? ¿Se debe ofrendar o se debe diezmar? ¿Pueden predicar o no pueden predicar las mujeres? ¿Podemos danzar en la iglesia? ¿Se puede danzar? Todas esas preguntas que hoy el mundo religioso tiene y que muchas personas tienen, están respondidas por la palabra de Dios. También tiene respuesta para la organización de la iglesia. Un pastor o varios pastores. Pastor o predicador. Obispo, anciano. ¿Cuál es el nombre verdadero? ¿Cómo debe estar organizada la iglesia? La palabra de Dios tiene mandamientos, ordenanzas estrictas en cuanto al matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? ¿En qué momento alguien se convierte en un matrimonio? La palabra de Dios tiene instrucciones específicas en cuanto al divorcio. ¿Es aceptable el divorcio? ¿Lo ve con buenos ojos Dios? Y mejor pregunta, si me divorcio, ¿puedo volverme a casar? ¿Puedo tener un nuevo matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Con respecto a la moralidad, la Biblia tiene respuesta para todo. El autor de la palabra de Dios es el que nos creó. Nadie conoce más este aparato que tengo en mi mano que aquel que lo creó, que aquel que lo diseñó.
Yo he aprendido medio a usarlo, pero si se descompone, si hay algo mal dentro de este aparato, de seguro el que lo inventó sabe, sí, sé dónde está este circuito, sé cómo repararlo. Dios creó nuestras vidas, Él es nuestro hacedor, Él sabe lo que necesitamos para ser reparados. Y aquí dejó el manual. ¿Ha visto usted los manuales de los aparatos electrónicos? Cuando usted compra un televisor, viene con un manual. Y yo pregunto, ¿quién no sabe utilizar un televisor hoy en día? Lo más chistoso de todo es que cuando me detengo a leer las instrucciones es como, conecte su cable de corriente a la corriente, ¿no? Conéctelo, para que le funcione debe conectarlo a la corriente. Eso es lógico. ¿Cómo va a servir un televisor si no lo conecta? ¿Cómo vamos a servir nosotros si no nos conectamos? A veces queremos hacer las cosas, queremos hacer cosas buenas, pero si no estamos conectados con la corriente, jamás vamos a poder, hermanos. Y es por eso que las personas siguen intentando e intentando por sus medios y nunca lo van a lograr. Porque quieren hacer las cosas por su propia cuenta y se olvidan que la corriente de la palabra de Dios en sus vidas es necesaria. ¿Cuál sería entonces la respuesta inapropiada? Si yo sé que esta es la palabra de Dios y sé lo que tengo que hacer, ¿cuál sería la respuesta inapropiada? Una de las respuestas inapropiadas sería agregarle a la palabra de Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 22, verso 18, dice Juan, ya casi que las últimas palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, se nos advierte que no debemos agregarle nada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo que esto es suficiente, fíjense lo contradictorio, si yo digo, sí, la palabra de Dios es suficiente para toda mi vida, pero luego digo, voy a agregarle aquí una partecita, voy a agregarle un poco más. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que no es suficiente. Por ejemplo, usemos instrumentos. La próxima semana vamos a usar instrumentos musicales en nuestra adoración aquí. Hermano, pero es que en el Nuevo Testamento no aparecen instrumentos por ningún lado. Sí, hermano, pero a mí me gusta más. Suena más bonito. A la adoración se siente uno más alegre, sale uno más motivado con el instrumento. Pero ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti que la adoración era para ti? La adoración no es para venir a divertirnos acá. La adoración no es para que usted venga y se sienta bien. La adoración es para Dios. Es lo mismo que yo dijera, hermanos, hoy participamos de la cena y tomamos pan sin levadura y jugo de uvas. La próxima semana, ¿qué tal si compramos una pizza de queso y en lugar de jugo de uvas usamos Coca-Cola? Suena hasta nice, ¿no? Cambiémosle. No creo que Dios se enoje cuando la Biblia dice estos son los elementos. Yo no puedo agregarle a lo que Dios ha dicho. ¿Me siguen? Sería lo mismo con los instrumentos. No podemos agregarle a la palabra de Dios, pero tampoco podemos quitarle. En el mismo versículo dice Juan, no debemos agregarle a la palabra de Dios, pero tampoco debemos quitarle a la palabra de Dios. Otra vez, literalmente, no estoy bromeando. Yo he conocido personas que de pronto hay un texto aquí que no les gusta y arrancan esta página, la arrancan o le recortan el versículo. He visto Biblias así y yo pregunto, ¿el hecho de que una persona arranque una página de la Biblia le resta poder? ¿Cómo es que nosotros le quitamos a la palabra de Dios? Cuando queremos hacer doctrinas de hombres, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dicen hoy en día muchos grupos religiosos? Solo crea, solo tenga fe, haga esta oración de fe. Le cambian el orden incluso a lo que Jesús dijo. Dicen, bautícese cuando está chiquito
Luego, cuando está grande, haga su confesión de fe, es decir, bautícese, luego tenga fe y después usted es salvo. Le cambian el orden. Otros de plano dicen, el bautismo no es necesario para salvación. ¿No es esto quitarle a la palabra de Dios? Claro que sí. Si Jesús dijo eso y tiene que ser en ese orden, yo no puedo cambiar eso. Si lo hiciera, estoy diciendo la palabra de Dios es incompleta, pero tampoco puedo distorsionarla o pervertirla. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9, si alguien de pronto se aparece delante de ustedes y les predica un evangelio diferente, no es que haya otro evangelio, pero si alguien les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, incluso si es un ángel del cielo, es el tal sea anatema. Hay personas hoy en día que están pervirtiendo el evangelio, que están pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que hay religiones hoy en día que tienen sus propios credos? Hay personas o religiones, perdón, que tienen sus propios, y pongo entre comillas, manuales o credos de fe. Pregunto, ¿qué tiene el libro mormón que sea necesario para la salvación? Si yo digo que la Biblia de Dios es suficiente para salvarme, y como nuestros amigos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días dicen, la Biblia necesita ir acompañada del libro mormón, porque parece que José Smith recibió su revelación de Moroni, y la Biblia necesita ir acompañada del libro mormón. ¿Qué estoy diciendo con eso? La Biblia entonces no es suficiente, necesito el libro mormón. Pero ¿qué tiene el libro mormón que sea necesario para la salvación? Si la respuesta es nada, entonces, ¿cuál es la razón de tener ese libro? Como nuestros amigos católicos que enseñan su catecismo. ¿Qué tiene el catecismo que sea necesario para la salvación? Si yo digo que tiene algo, entonces esto ya no es suficiente. Y si digo que no tiene nada, entonces ¿para qué lo necesito? Me copien. Hoy en día hay muchas religiones que enseñan que aparte de la Biblia necesitamos algo más. Algún credo, alguna declaración de fe, algún manual, algún libro extra. Pero, ¿será que realmente lo necesito? Fíjense, si ese libro extra dice algo más, la Biblia no es suficiente. Si dice algo menos, entonces no dice lo suficiente. Y si dice lo mismo que lo que dice la Biblia, porque algunos han dicho, no, es que lo que dice el libro mormón es lo mismo que dice la Biblia, pero con otras. Si dice lo mismo, ¿para qué lo necesito? Me quedo solamente con la palabra de Dios. Pablo exhortó fuertemente a los corintios, hermanos, en 1 Corintios 1:10, y les dijo que la división es algo que ofende a Dios. Las divisiones pasan porque todas las personas en las diferentes congregaciones quieren hablar cosas diferentes. Si hubiera unidad en la forma de pensar en el mundo religioso, la división no existiría como tal. Y la división es algo que ofende a Dios. Voy finalizando, hermanos. Creo que tengo algo como 15 minutos apenas que voy predicando, pero voy terminando. Y la verdad, este tema es tan necesario que vale la pena sacar un tiempo extra para meditar en él. El Espíritu Santo no puede hablarme directamente hoy. Fíjense, de eso vamos a estudiar ahora en la clase un poco, pero hay personas hoy en día que creen que el Espíritu Santo les habla directamente. Si yo, por ejemplo, les digo, hermanos y amigos, anoche el Espíritu Santo me habló y me dijo que ya basta de que yo ande en un carro tan viejo. El Espíritu Santo me habló y me dijo que hoy alguien va a donar su camioneta para que yo deje de andar en un carro tan viejo.
¿Cuál será el primero de ustedes que va a tirar la llave? Estoy esperando. Yo no puedo creer que alguien pueda creer en semejante ridiculez. Que el Espíritu le habló y le reveló algo más. Si Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura, es decir, todo lo que tenemos aquí, es útil y es completo para hacerme perfecto, ¿para qué necesito yo hoy más revelación? Dios ya reveló toda su voluntad a todos sus santos hombres. Juan, por cierto, que fue el último de los apóstoles que murió en la isla de Patmos allá por el año 97-98, fue el último hombre inspirado que escribió el Apocalipsis, por cierto. Y terminó diciendo, nadie agregue ni nadie le quite a esta palabra. Está completa. Entonces, si sale alguien por ahí diciendo, el Espíritu me reveló, como le comentaba a mi hermano Kevin, una noticia que vi recientemente, un pastor diciendo que sus feligreses deben diezmar porque la falta de diezmo es lo que ha detenido la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Le dice a su gente, diezmen, diezmen para acelerar la venida del Señor. ¿A dónde vemos eso en la palabra? No podemos creer semejante cosa. Todo está ya revelado. Por cuestiones de tiempo, no puedo leer estos textos, pero en Juan 16:13 le dice Jesús a sus apóstoles, yo les enviaré el Espíritu Santo y Él los guiará. A ustedes, apóstoles, los guiará a toda la verdad. Si el Espíritu los guió a ellos a toda la verdad, ¿cuál verdad falta por revelar? Ninguna. Ya está toda revelada. Es lo mismo que dice 2 de Pedro 1, allá en el 20 y 21. Ninguna profecía es de interpretación privada, dice Pedro, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Este texto que sí quiero leer está en Efesios, y créanme hermanos, después de este texto la lección es suya. Efesios 6:17. Si lo que dice Efesios 6:17 es mentira, yo no puedo creer el resto de la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra que hoy tenemos es la espada del Espíritu. Una espada que penetra en el corazón del hombre para hacerlo cambiar, para corregirlo, para instruirlo, para hacerlo un hombre perfecto. Esta palabra tiene poder. Si yo no creo en Efesios 6:17, entonces no puedo creer en el resto de la palabra de Dios. El plan o el suficiente plan de salvación de Dios para salvar al hombre. Este plan es 100% bíblico y es todo lo que el hombre necesita para ser salvo de sus pecados. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Pero también necesita creer en el bautismo y que el bautismo está antes de una confesión pública. Si usted no cree en el bautismo y no está dispuesto a bautizarse para el perdón de sus pecados, difícilmente e imposiblemente usted obtendrá la salvación. Pero también es necesario después del bautismo que seamos fieles a Dios, a su palabra, el resto de nuestras vidas. Hermanos, amigos, tenemos todo lo suficiente para llegar a la eternidad. Así que pongámoslo en práctica y prediquemos a otras personas acerca del poder de este libro. Contendamos ardientemente por la fe, como dice Judas, que nos fue dada. Hoy muchos en este mundo, en las escuelas, en los colegios, en las calles, van a minimizar este libro.
¿Y quién, como dijo aquel, quién podrá defendernos? ¿Quién será el que se levantará y defenderá la palabra de Dios, cueste lo que cueste? Hubieron hombres y mujeres que murieron por defender lo que creían y por defender la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo haremos nosotros? ¿O nos conformaremos a lo que el mundo nos dice? Que el Señor nos ayude en este particular. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.